amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor José Boniche, pediatra y especialista en hipnosis clínica. Con él vamos a abordar un tema que es muy interesante, pero que ha sido tabú o estigmatizado por mucho tiempo, como es la hipnosis. ¿Qué tal, doctor? Es un placer tenerlo aquí para hablar de un tema muy interesante. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para aclarar dudas y conocer un poco más de este mundo del saber y la sanación. Y uno de los elementos que tenemos hoy en la salud, aparte de la medicina occidental o tradicional, son los ejercicios o terapias alternativas. Hay muchos y diversos. Y el tema de hoy, que es sobre la hipnosis clínica, es uno de tantos que tiene un gran campo en las distintas áreas. Vamos a comenzar, doctor, explicando qué es hipnosis. Lamentablemente se asocia a charlatanes, a actos de farándula que ponen a todo el mundo en un salón y lo hipnotizan. En las películas lo vemos como algo así sofisticado, como fuera de nuestra realidad, pero no es así, doctor. ¿Qué es hipnosis? Sí, el término tiene una raíz etimológica, hipnos, que es dormir, gnosis, saber, es decir, aprender o el saber a través del sueño o del dormir. Eso fue en las primeras terapias que se hicieron por muchos médicos, psicólogos también, dentro de ellos Carl Jung o Sigmund Freud, y desde muchos años se le puso esta origen etimológica, ¿ya? Sin embargo, hoy se sabe que en la hipnosis no se duerme, solo es un estado profundo de la mente y los estados de la conciencia que lo hacemos a diario. Estamos ahorita conversando de manera consciente. Cuando nos vamos a dormir o nos intentamos relajar, reposamos un poco. Ese es el estado hipnótico. Y si vemos, es un estado superficial, pero en ese estado superficial donde no interviene la mente racional, empezamos a descubrir muchos elementos sensoriales, ¿ya?, de nuestros 5 sentidos, muchos elementos que no vemos cuando estamos pensando con un exceso de velocidad o estamos tensos. Doctor, quiere decir que accedemos al subconsciente. Para mí el subconsciente es como un iceberg. Vemos la puntita, pero debajo hay un montón de cosas que por nuestra parte racional o por nuestra agitación del día a día no sabemos que están ahí. Entonces es como lograr acceder a toda esa base de datos que está en nuestro subconsciente. Sí, así es. Hoy por las neurociencias comprendemos cómo son los estados mentales, el estado del consciente, del subconsciente y del inconsciente, ¿ya? Y otros hablan del supraconsciente. Entonces, se hacen ejercicios en laboratorios científicos que existen en diferentes países, donde como ciertos estados de profundidad de ese mismo pensamiento me van revelando distintas áreas, y áreas donde quizás yo tenía talento y no sabía. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida o mi pensamiento excesivo o con temor o muy racional me bloqueaba eso. No me permite ver entonces lo que hay realmente en mi esencia, así se podría decir. Permite sí ver lo que hay en su esencia, lo que es usted, sin pensar y pensar de una manera a veces con un patrón que no nos deja ver lo que hay detrás del telón. La hipnosis es muy antigua. Muchas culturas, doctor, como la egipcia, ya hablaban sobre este tema, y fue a partir como del siglo XIX que comenzaron a hacerse las primeras investigaciones científicas. Es decir, que siempre ha tenido base en la ciencia. Sí, siempre ha tenido base en la ciencia, y como todo lo que conocemos, las civilizaciones antiguas ocupaban mucho de estos elementos. Por ejemplo, Hipócrates hizo muchos descubrimientos que hoy son válidos, ¿ya? O sea, que él fue el descubridor de ciertos elementos en la medicina, y ahora se sabe que ese camino que Hipócrates seguía era muy veraz. Así entonces las ciencias mentales, la psicología, la psiquiatría, empezó desde años atrás, sobre todo con Carl Jung o Sigmund Freud, a descubrir ciertos elementos de cómo
el ser humano piensa, cómo la mente actúa. Y entonces eso ha venido a seguirse investigando, ¿ya? Y hay otros eminentes profesionales, como el doctor Brian Weiss, psiquiatra, ocupa elementos de hipnoterapia. Hay otra eminente médico, la doctora Judith Orloff, que es psiquiatra y emplea este tipo de terapia. Y así pudiéramos seguir hacia la actualidad cuántos científicos y escuelas en ciudades importantes del primer mundo ocupan elementos de la hipnosis de manera científica y para tratar pacientes. Lo importante de esto es que ahora se da un reconocimiento a que el ser humano, que no es nuevo tampoco porque hablábamos que los griegos ya lo hacían, que somos holísticos, que somos cuerpo, somos alma, somos espíritu, como le querramos llamar, ¿verdad? O nuestra parte emocional, que todo eso va en sincronía. Nuestro físico va en conjunto con las emociones. Y hay veces, doctor, puede ser que algunas enfermedades estén basadas en algún trauma, en alguna emoción, y con la hipnoterapia podemos llegar a esa raíz de esa emoción que nos provoca algún trauma o enfermedad. Sí, ahí desde el vientre de la madre hay transmisión de emociones. Eso es fundamental saberlo. Entonces ya ese nuevo ser viene con ciertas emociones de la madre y del ambiente en donde está. Entonces vamos creciendo y muchas veces no hemos aprendido a cómo procesar las situaciones de éxito o las situaciones adversas. Entonces cuando no procesamos las situaciones correctamente, queda en el inconsciente. Cuando yo accedo a través de la práctica de la hipnosis a ese subconsciente, a ese inconsciente, entonces puedo ver qué es lo que me originó eso, ¿ya? Qué emoción está grabada, qué situación física se está desarrollando para que me esté dando un problema en mi cuerpo, ya llámese alergia, llámese dolor estomacal, ¿ya? No digo que todas las enfermedades tengan algo psicoemocional, pero sí gran parte de ellas tienen esa base y ese componente. Entonces cuando yo no procesé eso adecuadamente, que me generó un trauma, un dolor, un sufrimiento, no lo veo correctamente, entonces va generando un patrón. Y ese patrón se repite y se repite. Hasta que accedo y busco el origen de eso, es que puedo transformar ese patrón. Actualmente, doctor, la hipnoterapia clínica tiene una validez, ¿está reconocida científicamente a nivel mundial? Sí, hay países europeos, por ejemplo, en Inglaterra, la sociedad, hay un grupo de hipnoterapia, en Alemania también, y en Latinoamérica hace como 3 años se fundó la Asociación de Hipnoterapeutas de Latinoamérica. Entonces, diversas sociedades científicas han empezado a organizar esto para poderlo enseñar con validez y evidencia, porque ahora sabemos pues que en Occidente si yo no lo compruebo no existe. Entonces se busca cómo con elementos a través de investigaciones y con ejercicios prácticos enseñarle a las personas cómo trabajar sus estados mentales, y esto pues se ha organizado, se ha fundamentado pues en las distintas asociaciones, y pues en universidades hay cursos que se ofertan para que la persona se certifique. Es decir, que ahora tiene todo el rigor científico, está avalado científicamente la hipnoterapia clínica. Así es, sí, claro que sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, pediatra y especialista en hipnosis clínica. El doctor nos está explicando que la hipnoterapia clínica tiene una validez científica, es decir, que los especialistas ya están certificados y hay seguimiento y validación. Así es que, si usted encuentra un especialista en esta área, hay que aprovechar esta terapia para buscar solución a nuestros problemas. Ya regresamos.
estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre un tema muy importante e interesante, como es la hipnosis para ayudarnos en ciertas enfermedades. Doctor, en la parte clínica, ¿cómo podemos aprovechar la hipnosis? Sí, hay diversas aplicaciones. Cuando decimos la parte clínica es de ver aquellos síntomas que generalmente son somáticos, es decir, por estados de tensión, llámese ansiedad, duelo o depresión, tenemos una manifestación física. Por ejemplo, cefalea, dolor de cabeza, la famosa migraña, un tic nervioso, insomnio, un dolor en el pecho o un dolor en el abdomen. Son manifestaciones de síntomas clínicos que tienen un origen en otra parte. Cuando digo en otra parte, puede tener origen en las emociones vividas recientes o emociones pasadas o inclusive emociones heredadas, ¿ya? Entonces, cuando la persona llega, ha pasado por diversos médicos, el neurólogo, el internista, ha pasado por cirujanos, ¿ya? Y no se encuentra absolutamente nada, ha pasado por psiquiatras, psicólogos y no se ve que la persona tenga mejoría, una aplicación para apoyar el desarrollo y la estabilidad de esta persona es que pueda hacer un ejercicio de hipnoterapia, ¿ya? Una práctica para que la persona pueda comprender por qué está manifestando eso, verlo desde su estado mental y que desde ahí pueda sacar las emociones, porque lo que más afecta son las emociones que nos cuesta procesar, ¿ya? Y el ser humano es altamente emocional, y no solo emocional en el sentido de la mujer. Hoy se sabe que el hombre procesa de cierta manera otro tipo de emociones que tienen esa manifestación en el cuerpo. A veces un tic nervioso, por ejemplo, una muletía, o que temblor en las manos, ¿ya? Y que suda, la persona tiene exceso de sudor, ¿ya? Y se siente bien, pero ¿por qué lo manifiesta? Hay una emoción en el inconsciente que le afecta. Entonces, cuando la persona descubre eso, a través del ejercicio de la hipnosis clínica, puede empezar a transformar y ordenar las emociones y que su pensamiento, su patrón de pensamiento, sea más estructurado. Doctor, en el tema del dolor, ¿se puede aplicar la hipnosis? Sí se puede aplicar la hipnosis. Puede ser desde el dolor de la parte emocional o el dolor orgánico. Por ejemplo, extraer una pieza dental, ¿ya? La persona puede estar nerviosa o con temor de que va a sentir dolor. Se puede aplicar el ejercicio de hipnosis para disminuir su sensibilidad al dolor. Sobre todo hay muchos ejemplos que están inclusive en internet de la aplicación en procedimientos odontológicos y algunos lo hacen en procedimientos quirúrgicos. Una biopsia que quizás no va a necesitar mucha terapia con analgésicos, ¿ya? O por ejemplo el uso de lidocaína, puede hacer el ejercicio de hipnosis y aplicar ese fármaco de una manera muy leve. Y posterior al procedimiento puede seguirlo aplicando para que la analgesia sea mucho menor. He tenido casos en donde personas han tenido una fractura o un esguince y les molesta el dolor. Hacen el ejercicio y cuando están durante el ejercicio mencionan: yo siento que no tenía nada, que su miembro que esté en la fractura está normal. Entonces, ¿qué pasa? Es la sugestionabilidad de la persona a esa sensación, que haciendo el ejercicio de hipnoterapia puede mejorar muchísimo y disminuir el uso de fármacos. Entonces, la ventaja, digamos, doctor, en este tema o en esta área es que, digamos, después de una operación nos podemos recuperar más pronto, porque estamos, llamemos, dispuestos a recuperarnos mejor. Vamos a usar menos medicamentos para el dolor. Así es. Recuerden que cuando uno se somete a un procedimiento, la tensión aumenta, ¿ya? Una persona puede ser muy tranquila, pero siente un nivel de estrés distinto.
Entonces hace el ejercicio, tiene la práctica y su nivel de estrés mejora antes del procedimiento y posterior. Entonces, por ende, hay una recuperación más rápida, pues. Así es. Y menos traumatizante para nosotros, para el paciente. Sí, así es. Hay hospitales, sobre todo se ocupó en pacientes operados en cirugía cardiovascular, que se les enseñó estados de meditación y de hipnosis. Entonces, posterior a su cirugía cardiovascular, el paciente podía movilizarse mejor, la sensibilidad al dolor disminuía y su estado de ánimo era mucho más fortalecido, estaba con un mejor ánimo. Entonces eso le fue con mucho beneficio para su recuperación después de la cirugía. ¿En qué otras áreas de la medicina podemos utilizar en la parte física la hipnosis clínica, doctor? Sí, en diversas áreas. Podemos ocuparla en la educación, por ejemplo, en las artes. Si a un joven universitario o en la escuela le da temor dar una ponencia, le llamamos término general un pánico escénico o nerviosismo, pues al decir X tema frente a un público, puede hacerlo visualizando desde el ejercicio de hipnoterapia. Visualiza ese momento, lo siente y cómo lo quiere. Ya cuando va a hacer su exposición, va con un mejor sentido de vida, un mejor ánimo para hacerlo, ¿ya? Si es un atleta de alto rendimiento, hace ejercicios de visualizaciones para poder verse haciendo esa actividad deportiva. Quizás no la haga completamente a como la desea, pero su rendimiento mejora. De ahí, por ejemplo, en las Olimpiadas de los años 90 hubo equipos deportivos en donde hacían 70% trabajo mental, 30% entrenamiento y lograron ganar una de las 3 medallas olímpicas y su rendimiento mejoró más de la mitad. Y de ahí podemos hablar para el control de la ansiedad cuando hago una dieta, podemos ver estados de insomnio que se aplica. Un empresario, un emprendedor que desea mejorar su habilidad para desarrollar su negocio, puede verse y ver aquello que lo está limitando, porque muchas cosas están en el inconsciente, ahí está la limitación y todos pasamos por momentos que nos limitan. Cuando accedo a mi inconsciente, cuando corrijo eso, entonces empiezo a ver la vida desde otra óptica. Entonces la hipnosis clínica o hipnoterapia realmente nos puede ayudar en muchas áreas, inclusive muy prácticas de nuestra vida. Pues no es que tenemos que estar enfermos para recurrir a estos tratamientos. Es decir, es lo que usted está explicando, que para potenciar habilidades o para ayudar a sanar traumas y miedos o programaciones mentales que a veces en las casas nos programan, digamos. Yo creo que un tema muy común en América Latina debe ser: no nos merecemos vivir bien, no nos merecemos vivimos, somos pobres pero honrados, y entonces uno va creciendo con eso de que soy pobre pero honrado y no nos permitimos muchas cosas por las programaciones mentales. Entonces con eso podríamos desprogramarnos. Así es, se ocupa hoy en lo que se llama programación neurolingüística, ya que eso se desarrolló en el siglo anterior, y entonces se ocupa el ejercicio para que poder decodificar, porque la palabra tiene poder. Si yo me digo no sirvo, no funciono, no soy capaz, eso queda muy grabado y tiene emociones y sensaciones grabadas allí. Pero si yo empiezo a hacerlo desde un reposo profundo, a que mi mente se relaje completa y que sienta la fuerza de tratarme bien, de decirme esa frase potenciadora, entonces yo ordeno todo eso. Dejo toda la emoción que estaba allá en el fondo y pongo una nueva emoción. Y la persona tiene que decidirse a eso y luego accionarlo. Entonces es más sencillo hacerlo de esa manera que solamente yo le diga a la persona un consejo: pórtate bien, haz lo bueno. Eso entra por un oído y sale por otro. Pero si la persona lo profundiza y siente físicamente eso que desea, entonces tiene un nuevo rumbo.
Me parece simplemente maravilloso, doctor, porque hay tantas personas que requieren, pues, o requerimos, porque nadie está exento de bloqueos y limitaciones, ¿verdad? Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, pediatra y especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre el amplio mundo de la hipnosis y sus beneficios en muchas áreas de nuestra vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor José Boniche, pediatra y especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre las diferentes áreas que pueden ser tratadas con la hipnosis. Doctor, ahora hay muchos estudios que nos hablan de que nosotros comenzamos a sentir desde el vientre. Hay veces menospreciamos esta situación, ¿verdad? Y creemos que porque estamos embarazadas, nuestro bebé no está percibiendo lo que pasa en nuestro entorno. Sin embargo, se ha demostrado que sí, que el niño o niña ya comienza a sentir. Sí, se sabe desde que la persona es fecundada, ¿ya? Desde la unión del óvulo y el espermatozoide, estas células, las células tienen vibración y sienten las emociones. Eso está demostrado con estudios en Japón. ¿Ya? Y no solo las células humanas, sino moléculas. El agua, por ejemplo, la tierra, las plantas, ¿ya? Y yo puedo tener una vibración para esas moléculas y esas moléculas pueden desarrollarse mejor con emociones positivas. Si yo transmito emociones que causan conflicto, estas moléculas tienen un desarrollo distinto. Entonces, en la embarazada, desde el momento que se fecunda, el embrión crece y se desarrolla hasta que es un feto y nace, las emociones se transmiten. Y el embarazo es una etapa fundamental. Si bien es cierto, la madre está muchas veces feliz por sentir al nuevo ser, ese periodo le causa ansiedad, nerviosismo. Hay un estado que los psiquiatras llaman depresión postparto, ¿ya? Y vemos, por ejemplo, como pediatra atiendo una madre que acaba de tener a su bebé y veo el estado emocional de esa madre, ¿ya? Entonces, el ser humano, ese bebé que acaba de nacer hasta los 7 años, absorbe la información como una esponja, ¿ya? Entonces, mucha información queda grabada ahí y sobre todo los estados emocionales maternos. Con eso no se justifica y le vamos a echar la responsabilidad a la madre, sino que ese nuevo ser percibe las emociones de la madre, del padre y los que están viviendo con él. Entonces, al absorber todo eso y no saberlo procesar, tenemos que ver qué emociones se transmitieron, ¿ya? Porque el punto es cómo solucionar eso. Entonces, si la persona está presentando, va creciendo y hay un patrón de conducta o de pensamiento que se está manifestando, tenemos que ver si obedece a un patrón emocional que se manifestó desde el embarazo. Podría ser, doctor, hay muchos embarazos no deseados y las mamás quedan solas, pues, entonces atraviesan una situación muy dolorosa, de mucha tristeza en ese periodo, ¿verdad? Aunque estén felices de tener un bebé, pero están tristes, porque a lo mejor la pareja pues no funcionó o el papá no asumió. Entonces ese ser ya viene, digamos, con esa tristeza, con ese dolor, con esas heridas. Sí, se le transmite, ¿verdad? Pero el punto es cómo voy a trascender eso, cómo voy a corregir eso,
porque si esa emoción queda allí por mucho tiempo, entonces estamos condenando a la persona a que permanezca con esa emoción. Pero ¿qué voy a hacer yo como adulto para transformar ese dolor? Y cómo voy así transformando yo, ayudarle a mi hijo o al nuevo ser que está. Y no solo la madre, la abuela, por ejemplo, el abuelo, como en la familia se puede ser, a pesar de las situaciones adversas, un punto de apoyo para que ese nuevo ser humano pueda dar ese impulso que necesita. Es allí cuando tiene ese impulso, transforma su vida. Podemos recurrir entonces a la hipnosis, la mujer estando embarazada, después que haya tenido al bebé también, Así para ayudarle al niño. Sí, estando embarazada, lo que se hace es promulgar esas emociones agradables. Y es interesante porque cuando la madre quiere escuchar a su bebé desde el estado hipnótico, lo percibe. Y la madre puede estar muy en calma en el ejercicio de hipnosis y el bebé está muy activo, siente su energía, sus movimientos. La madre puede ver y sentir las manos, ¿ya? del feto, aunque esté en sus primeras semanas, está bien pequeño y siente todo eso, percibe todo eso y ve que la madre en medio de su situación adversa puede ser feliz, puede tener esa fuerza y esa energía que quizás no conocía porque sus estados adversos los ha hecho más grandes. Pero hay un estado que no es adverso, que es más fuerte y que lo acompaña el embrión y el feto que está allí. Y ese embrión y feto que crece, quiere crecer con ella y poder fortalecerse y poder gritar esa sensación y emoción de amor, de paz. Y eso es presente. Yo lo he visto en muchas embarazadas y es real. Y cuando eso se percibe, la ansiedad, el temor, el dolor desaparece. Y queda impregnada una emoción trascendente en ese nuevo ser, en ese feto, ese bebé que nace, que se está desarrollando, y en la madre. Es por partida doble, entonces, el beneficio. Por partida doble. Porque la mamá sale beneficiada y el hijo, ¿verdad? También. Ese es el objetivo de Vida con Propósito de este programa, doctor, proporcionar herramientas, dar a conocer todas estas nuevas, que no son nuevas, es la verdad, que ahora ya están como despertando o dándose a conocer todas estas terapias, todas estas herramientas a las que podemos acceder para sanarnos. Porque yo pienso que si yo como mamá estoy sana, yo voy a irradiar amor, luz, paz a mi alrededor, pero si yo soy una mamá que tiene traumas, es muy difícil que a mis niños yo les pueda irradiar situaciones positivas. Entonces, eso es lo que queremos aquí transmitir, que hay opciones para sanarnos y estamos viendo que la hipnosis es una muy buena opción porque no provoca, no tiene ningún resultado adverso, doctor. Solamente el resultado que la persona desee. ¿Ya? Si una persona desea mejorar, va a mejorar. Si una persona desea empeorar, empeora. Entonces, si desea en verdad, porque no hay una manipulación, yo no puedo manipular a una persona ni consciente ni inconsciente, porque la persona tiene sus decisiones y sabe a lo que en la terapia busca. Y si busca eso, entonces la persona desarrollará eso. Si desea mejorar un talento, una habilidad, una emoción, un pensamiento, eso es lo que se va a desarrollar. Por eso no tiene esa reacción adversa, a menos que una persona quiera tomar pues un camino errado de su vida, y creo que no es ese el sentido. ¿Ya? ¿Se puede hacer entonces hipnosis en niños chiquitos? Desde el vientre materno le puede empezar a hablar la madre entra en ese proceso y sentido de la hipnosis y allí empieza a aprender. Luego cuando está dormido, entonces le habla, le canta. O sea, la hipnosis ya se hace, pero lo que pasa es que no estamos conscientes de que eso que hacemos es un estado hipnótico, ¿ya? Cuando está durmiendo, cuando está en ese estado de reposo, cuando la abraza la madre, entonces ahí está entrando en contacto la mente de ese bebé, de ese hijo, está muy en calma y está percibiendo todo eso, ¿ya? Ese es el estado hipnótico. Así como cuando un adulto escucha una canción, baila, está eufórico, ese es un estado hipnótico, ¿ya? Donde yo elimino todo pensamiento racional excesivo y me quedo enfocalizado
en algo que me gusta, una frase, una canción, una pintura, me quedo extasiado. Allí estoy, mi mente está en ese nivel. Entonces, la madre puede enseñarle al hijo esos estados, practicándolo ella, enseñándole al hijo, y que pueda entonces crecer en ese nuevo ambiente, en su microecosistema, y luego que lo expanda, cuando ya se hace preescolar, escolar, adolescente y adulto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Realmente es un tema muy sorprendente y me alegra pues que hayan doctores como usted aquí en el país que estén trabajando la hipnoterapia, porque se requiere buscar cómo sanar nuestras heridas para ser felices, porque doctor, hemos venido a la tierra a ser felices, a aprender, pero también a ser felices. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, pediatra especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre las diferentes áreas que se pueden abordar con la hipnosis. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Boniche, pediatra y especialista en hipnosis clínica. Estamos hablando de un tema muy interesante y que por mucho tiempo ha sido tabú. Es más, yo creo que lo sigue siendo, como es la hipnosis, para sanar tanto nuestro cuerpo como nuestras emociones. Doctor, ¿cuántas terapias, digamos, se requieren para uno poderse sanar? En promedio, los expertos hablan entre 4 a 6, ¿verdad? En cada reunión con la persona se fija un objetivo, qué área que se va a abordar desde ese proceso de la hipnoterapia. Y de allí entonces se va viendo qué punto es el que se requiere evaluar en cada aspecto. Muchas veces, posterior a las 4 a 6 sesiones, la persona queda en un espacio de reposo, puede ser 1 o 2 meses que quizás no haga una sesión terapéutica, o 3, a veces 6, y luego tiene que ver un proceso de reforzamiento para que eso que se trabajó pueda crear un segundo nivel de autoconfianza, de poderlo digerir, y así entonces vaya a tener otro pivote de fortaleza, ¿ya? Porque recordemos que la mente muchas veces tarda más en sanar que el cuerpo, ¿ya? Una herida, 1 o 2 semanas y ya está muy cicatrizada, pero las situaciones mentales, los patrones de crecimiento, entonces tarda cierto tiempo. Se fortalece con la hipnosis, se hace un poco más rápido, pero siempre hay que ver, no confiarse y poder fortalecer más eso. Y entonces, luego de esas 4 o 6 sesiones, se evalúa con la persona si requiere un segundo esquema de tratamiento y abordar otros elementos, o fortalecer sobre todo otros elementos que ya está trabajando, y así quede un proceso bien hecho y bien cimentado. Y luego al año, 2 años, ver cómo continúa. Dar un seguimiento. El seguimiento es lo fundamental. Doctor, ¿y cuánto tiempo dilata una cita, digamos, de hipnosis? Puede ser 1 hora, 30 minutos, 2 horas, dependiendo pues de las áreas que se aborden. Importante recordar que esto es como un ejercicio. El primer día en el gimnasio, la persona al día siguiente no se quiere levantar. Entonces este proceso es una serie de ejercicios guiados que la persona va profundizando. Unos profundizan más rápido que otros. Entonces no desanimarse si quizás en la primera sesión no se sintieron a como creían que debían sentirse, ¿ya? ¿No? Porque tiene que ser un proceso de dejarse guiar
e ir abriendo espacios emocionales y la sensibilidad del cuerpo y de la mente a procesar otro tipo de emociones y de sentimientos. Cuando eso lo hace, entonces va, en la primera sesión quizás fue muy poco, en la segunda ya fue mayor y en la tercera ya logra visualizar eso con mayor preponderancia, ¿ya? Que generalmente en promedio en la tercera sesión la persona ya aprende el ejercicio y logra reposar más la mente. Cuando eso lo hace, ya puede ver la otra cara de la moneda. Hay gente o personas que son más receptivas que otras, doctor, es decir, hay unas que requieren más tiempo, otras que requieren menos tiempo para el tratamiento. Sí, claro. Depende pues del estado en que llegue, ¿verdad? Es importante también, muchas personas, por ejemplo, tienen temor al psiquiatra, por ejemplo. Ya dicen, no paso con el psiquiatra porque me va a recetar fármacos. Pero se necesita, recordemos que esta es una terapia complementaria, que necesita un apoyo de un psicólogo y un psiquiatra para ver qué elementos entonces se requieren. A veces la persona necesita algún tratamiento farmacológico, está más estable y después ya puede hacer la parte de hipnoterapia y acompañamiento con el psicólogo es muy adecuado. Doctor, ¿qué edades o no hay edades para asistir a una cita de hipnoterapia? Se habla, por ejemplo, de que a partir de los 7 años, si el hijo o el jovencito se deja guiar adecuadamente en la sesión, siempre está en compañía del padre o del tutor, puede hacer el ejercicio, ¿ya? Y allí a adultos jóvenes o adultos lo pueden hacer, ¿ya? Y en la tercera edad, sobre todo que su parte cognitiva esté adecuada. Si por ejemplo le cuesta recordar ideas o expresar ciertas palabras por algún déficit, entonces ese tipo de personas pues no son aptas, ¿ya? En la embarazada se recomienda sobre todo potencializar las actividades pro embarazo, ¿ya? Actividades muy positivas y reconfortantes, no se abordan cosas que vayan a causar desagrado, pues porque sabemos de que causa más tensión y eso no conviene en etapa de embarazo, ¿ya? ¿Se puede trabajar en el embarazo, por ejemplo, el parto sin dolor o un parto como más feliz, estar más relajada la mamá a la hora del parto? Sí, claro, esa es la parte fundamental que se trabaja, que se pueda ver en medio de tanta bulla que a veces puede suceder durante el parto, de que pueda acceder a estados de reposo. Y ya es reportado en la literatura internacional y he visto casos de señoras embarazadas que hacen el ejercicio antes del parto, quizás a las 25 o 30 semanas, lo van haciendo en las etapas sucesivas y al momento que llegue el parto, aunque están con el dolor, con el proceso, lo pueden procesar más en calma esa situación. ¿No hay contraindicaciones, doctor, para hacerse hipnosis uno? Contraindicaciones hay muchas que son relativas, sobre todo, claro, en el embarazo dijimos no eventos negativos, ¿ya? Se puede hacer una hipnosis pro eventos positivos, ¿ya? Una persona que tenga estados de adicciones y esté en un periodo de abstinencia en tratamiento farmacológico no se recomienda porque quizás no entre en ese proceso de calma y de reposo, ¿ya? Entonces porque está en ese periodo. Pero una vez que ha pasado ese periodo, que ya para trabajar un poquito más sus adicciones o sanarlas completamente, ¿sí se puede? Sí se puede, sí es posible, claro que sí. Para usted, ¿es su propósito de vida, doctor, sanar? Pues toca pues la sanación del cuerpo pues y la sanación interna. Cuando uno va viendo, pues y en la vida tenemos distintas dificultades, ¿verdad? Lo que a mí me llevó a conocer más de esto fueron dificultades propias, que uno quería transformarlas, pero decía yo, sí, siento que el consejo me cae bien, pero ¿cómo lo proceso más interno? Así fue como estudiando fuera, conocí a un médico que lo desarrollaba y me enseñó y pude aplicar esos ejercicios y esos procesos para ver
qué cosas están más en el inconsciente. Y el inconsciente es un mundo fascinante, no es un mundo que nos llene de temor o de angustia. Es que si entro en el inconsciente me va a salir un gato negro, nada de eso. Dentro de sí tiene mucho talento, mucha fortaleza. Dentro de sí hay un mundo donde usted es un ser maravilloso, ¿ya? Y una capacidad tan grande que no conocemos, que está esperándonos que toquemos la puerta del alma, del corazón, y que pueda con mucha paz expresarse. Así que yo les invito a ocupar este tipo de ejercicios y otros que le permitan abrir su vida a esa parte que es maravillosa y que usted requiere conocerla, y que no se vaya de este mundo sin que se conozca un poco más. Sin haber conocido todos los dones y talentos que nos han sido otorgados, doctor, y como usted explicaba, hay veces los tenemos en el fondo, tenemos los miedos adelante y los talentos atrás, y con la hipnosis podemos acceder a esa riqueza. Claro que sí, ese es el propósito. Gracias, doctor, ha sido una plática súper rica y esperemos que no sea la primera vez que usted nos visite. Sí, esperamos estar acá en algún tema, siempre también apoyando a las madres que quieren saber cómo es el desarrollo de sus hijos, y si en algo de la parte de hipnoterapia puede abordarse, con todo gusto. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recordamos que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en nuestras manos encontrarlo, desarrollarlo y compartirlo con los demás para ser felices. Hasta la próxima.